Bueno, en esta entrega vamos a estar continuando con la introducción, lo que es de la parte de comercio exterior y financiación, que en entregas anteriores estuvimos viendo un poco la historia, cómo fue evolucionando en el tiempo, los aportes que dieron los principales referentes. También estuvimos viendo en ciertas regiones cómo se estuvo presentando esta cuestión de lo que es la relación entre el financiamiento y en este caso el comercio, o sea que el suministro de recursos financieros con el fin de aportar a las operaciones de importación e exportación, ya que como se sabe requiere de mucho esfuerzo monetario para poder en este caso cubrir con todas las cargas económicas que se generen en las operaciones internacionales. Bueno, entonces siguiendo un poco lo que es comercio exterior y financiación, en América Latina y el Caribe tenemos lo que son las experiencias en la región y entonces les preparé una lista de ciertos términos los cuales en este caso se refiere a bancos o también de ciertos métodos que es empleado en lo que es la financiación del comercio y en el primero lo que es la parte, lo que dice el BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior SA. Entonces, lo que hace es promover las inversiones y el comercio a través de créditos a mediano y a largo plazo. Entonces, cómo se darán cuenta, estas líneas de crédito son en este caso de solamente mediano y largo plazo, no de corto plazo porque estamos hablando de altos volúmenes de operación y altos volúmenes de operación requiere de una dotación mayor de recursos financieros para poder en este caso ejecutar los proyectos de intercambio comercial internacional. Bueno, después tenemos lo que es el forfeiting, que posiblemente ya habrán dado o van a dar en alguna asignatura. En esta, por ejemplo, sí vamos a hablar mayores rasgos en otra entrega lo que es el forfeiting, pero básicamente el forfeiting nos dice que permite operaciones de financiamiento sin recursos a un plazo de hasta 10 años para cancelar su deuda. Entonces también tiene como destino la exportación de manufacturas de origen industrial, manufacturas de origen agropecuario, bienes de capital y servicios por un monto entre $200.000 y $6 millones. Entonces está hablando de una cierta metodología que consiste en este caso de financiar esas operaciones internacionales y normalmente en forfaiting uno no precisamente tiene mucho en cuenta la factura, sino que tiene en cuenta lo que son las letras de cambio. Letras de cambio que son en este caso pagarés a nivel internacional y que son eso es lo que se encarga en este caso de financiar el forfaiting. En cambio, los que son bancos, lo que hacen en este caso es financiar la operación. Entonces uno presenta su proyecto de importación o exportación y entonces, de acuerdo a eso, entonces la institución bancaria o financiera se encarga de dotar de los recursos monetarios correspondientes. Pero en el caso de los forfeiting, entonces lo que hay que presentar son las letras de cambio, es decir, aquellos compromisos de pago documentados para que en este caso la institución que trabaja en lo que es el forfeiting entonces pueda realizar la financiación correspondiente. Bueno, después tenemos lo que es el Banco do Brasil, que en este caso habla de dos programas y por un lado habla del PROEX, que se refiere más bien a financiar aquellas operaciones, aquellos exportadores habituales, obviamente exportadores que manejan altos volúmenes, pero lo que es la parte del PROGER, entonces lo que hace es financiar las operaciones de aquellas exportadoras, pero de menor nivel que las
mencionadas anteriormente. Entonces, por citarle o por ponerle unos nombres, entonces, los grandes exportadores, y acá sería en este caso, bueno, acá podrían entrar en este caso los grandes y medianos exportadores, y acá los pequeños y micro exportadores. Entonces, aquellas firmas exportadoras de reducida magnitud que están operando pero aún no en escalas superiores. Luego tenemos lo que es el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, el BNDES, que como pueden fijarse en su material, dice que cuenta con productos y líneas de internacionalización. Y luego, entre sus productos, obviamente financieros, figuran BNDES Exim, que es pre y post embarque, que es en este caso un punto que también vamos a analizar en otra entrega, que es la financiación pre-embarque y que es la financiación post-embarque. Que obviamente que al hablar, cuando decimos pre, estamos hablando de una acción previa o anterior a una acción principal, y cuando hablamos de post ya sería en este caso algo que se da luego de esa acción principal. Supongamos por ejemplo una operación de exportación. Entonces yo exportador necesito contar con recursos financieros que me permitan tener listo el producto y cumplir con todos los procesos operativos antes de realizar el embarque o el envío correspondiente. Sin embargo, cuando es post, entonces yo puedo cubrir todo lo que es antes del embarque, pero voy a necesitar de recursos monetarios para poder cubrir lo que es luego o después del embarque. Obviamente que esa cuestión antes va a estar definido por los Incoterms. Entonces yo viendo un poco los Incoterms voy a saber si, en este caso no viendo los Incoterms, sino que viendo el Incoterm que yo exportador acordé con el importador, para poder saber si, y en este caso mirar un poco también mis recursos financieros internos, si es que yo voy a financiar lo que es previo a lo que es el envío de la mercancía, o si voy a necesitar los recursos financieros para lo que es luego o después del envío de las mercaderías. Bueno, entonces, eh, como siempre dejo la versión extendida para que ustedes lo lean completo. Yo solamente lo que hago una pequeña síntesis, y luego dice lo que es el Banco Lex, y este habla en este caso de una institución bancaria precisamente de Colombia, que también otorga líneas de crédito, y obviamente también de lo que se refiere a la parte también de comercio exterior. Bueno, prioriza más en este caso lo que son las operaciones que se dan ahí en ese país, pero si también uno, en este caso si cuenta con buenas referencias bancarias internacionales, también puede recurrir a este banco para que le haga, en este caso, la financiación o el servicio financiero correspondiente para sus operaciones. Luego tenemos lo que es el Banco MEX, que es el Banco de Comercio Exterior, que en este caso un poco parecido a lo que es el Banco Lex, pero en este caso es de origen mexicano, que también suministra los recursos financieros para los programas de comercio exterior, importaciones y operaciones, pero principalmente en todo programa, en todo proyecto, lo que más se prioriza, o viendo un poco las estadísticas, lo que se prioriza un poco más las exportaciones, porque son en este caso productos que se elaboran en el país, y para que esto se le pueda dar salida. Entonces si el exportador no tiene el caudal financiero suficiente para poder no solo preparar su producto y cubrir en este caso con todos los procesos operativos para su exportación, entonces estas instituciones bancarias y financieras se encargan de dotarle de los recursos económicos para que puedan llevar a cabo eso.
Bueno, entonces después en otra parte de sus respectivos materiales está lo que es la fuente de financiamiento. Y en este caso, bueno, la fuente de financiamiento que son en este caso aquellos medios o aquellos eh, sitios o aquellos proveedores o aquellos lugares que me permiten eh, recurrir a financiación o en este caso al servicio de recepción de recursos monetarios para que en este caso yo, exportador, pueda llevar a cabo mis operaciones de venta internacional con todas las cargas económicas que eso conlleva. Y bueno, ahí es obviamente importante porque en caso de que yo no cuente, si yo por ejemplo ahora tengo un pedido de enviar, por ejemplo, 100.000 marcadores, pero yo solamente tengo los recursos económicos para fabricar 50.000 marcadores, entonces para fabricar la otra mitad, entonces es importante porque estas instituciones bancarias me van a proveer de los recursos financieros para que yo pueda terminar esa línea de producción. Y no solamente eso, sino que también, y dependiendo del Incoterm que yo acuerde con mi cliente, o sea que en este caso el importador, eh, también me pueda en este caso cubrir financieramente las etapas operativas que conllevan en este caso la remisión de estos marcadores al mercado de destino. Y en este caso algunos tipos entonces de que habla algunas maneras en que se puede, o en este caso cómo está clasificada la fuente de financiamiento, y una de ellas obviamente que es la financiación bancaria. Entonces yo entonces firma exportadora, yo recurro a una institución bancaria, entonces le presento mi proyecto, mi programa de exportación, y ellos realizan en este caso un procedimiento interno, bueno, de análisis de evaluación. Entonces si en este caso mi proyecto, mi programa es convincente por un lado, y por otro lado también mis referencias financieras para que ellos en este caso sin ningún inconveniente me puedan suministrar los fondos necesarios para poder realizar la exportación. Bueno, ahora en esta entrega lo que vamos a hablar es del sistema italiano de amortización. Habíamos hablado en varias clases de otros sistemas. Habíamos hablado de un sistema primeramente estándar, y luego hablamos de un sistema americano, de un sistema alemán, y ahora vamos a hablar de lo que es el sistema italiano, que tiene cierta similitud con el sistema alemán, pero hay una pequeña diferencia entre ambos nuevamente. Entonces les dejé como actividad de foro entonces para que ustedes puedan identificar, entonces analizando ambos sistemas, tanto el alemán como el italiano, que puedan identificar entonces cuál es la diferencia que hay entre ambas metodologías de financiación. Bueno, entonces en este caso, como siempre, hay un prestamista, que en este caso el propietario o el propietario y el proveedor de los recursos monetarios, y el prestamista, que es una empresa exportadora o importadora, pero en este caso más se hace énfasis en lo que es exportación, como mencioné anteriormente. Y entonces, poniendo otra vez como ejemplo la empresa exportadora, entonces la institución bancaria sería el prestamista, y en este caso la firma exportadora sería entonces la prestataria o el prestatario. Bueno, entonces, ¿qué nos dice que es el sistema italiano de amortización? Entonces, siguiendo un poco nuestro material, que nos dice que es aquel en el que el prestatario se compromete a pagar una cuota de amortizaciones constantes en cada periodo. Habíamos hablado que los periodos pueden ser años, meses, semestres, cuatrimestres, entonces dependiendo
al acuerdo con que se llegue al banco para poder realizar el servicio de financiamiento. De manera que el monto de interés y la cuota periódica variarán en cada pago. Entonces, la amortización es constante, entonces esto se mantiene. Pero el interés es variable porque va a depender del saldo. Obviamente que el saldo va a ir bajando, y eso, una vez que se aplique el interés, el porcentaje sobre el saldo, obviamente que esto va a variar. Pero en este caso la amortización es constante porque se mantiene. Y la cuota, obviamente que la cuota va a ir bajando, y habíamos hablado que la cuota es igual a la amortización más el interés. Y si hay, en este caso, otros gastos. Entonces, rememorando un poco lo que es otros gastos, que son aquellas cargas financieras impuestas por el banco independientemente al interés, como condición para poder acceder al servicio de financiación. Bueno, entonces esto es constante, esto varía y esto podría variar también. Y obviamente que por una cuestión aritmética, si varían uno de los elementos, obviamente que el resultado va a ser diferente también. Y esto va a ir bajando, porque en este caso va a ir bajando el interés. Otros gastos también pueden bajar, pero la amortización se va a mantener. Entonces se mantiene esto, pero esto sí va bajando, obviamente que va a hacer que la cuota vaya bajando también. Y tiene también un ejemplo que dice, por ejemplo, si se realiza un préstamo de $300,000 a reembolsar en 3 años con un tipo de interés del 2% en la cuota por año, que tienen ahí la fórmula. Esa es la fórmula que faltaría agregarle lo que es otros gastos, pero en este caso, suponiendo que no hay otros gastos, entonces no va a ser necesario colocar esto en la fórmula que tienen en el material. Bueno, entonces dice, entonces tenemos el préstamo de $300,000 y que dice que a 3 años de plazo. Entonces, al dividirle esto, tenemos entonces un $100,000 de amortización. Y luego nos habla de un interés. Obviamente que tenemos como primer saldo 300,000 y multiplicado por el dato que nos da interés, el 2%, y esto nos va a ir, o nos da en este caso, un resultado de 6,000. Este entonces va a ser el interés. Bueno, y la cuota en este caso va a ser la suma de estos dos. Entonces, la suma de estos dos nos da como resultado la cuota. Pero lo que va descontando al saldo, como siempre, es la amortización. Entonces, este sería para el año 1, el periodo 1, entonces para el 2, y luego para el 3, la amortización se va a mantener, pero en este caso el interés ya va a ser diferente, porque como pueden ver en su ejemplo, baja el saldo, y al aplicarle en este caso el interés, entonces nos da en este caso un resultado de interés en términos monetarios de 4,000, y sumado nuevamente a la amortización tenemos como 104,000 la cuota del segundo año o segundo periodo. Y para el último entonces queda 100,000, y aplicándole en este caso el 2%, entonces tenemos 2,000 como resultado, que al sumarle con el interés nos da un resultado de 102,000. Bueno, entonces como les había dicho, ahí en el último párrafo especifica entonces si hay otros gastos, entonces obviamente se le va a adicionar a la cuota, pero en este caso no hay otros gastos, por lo tanto solamente la cuota va a estar compuesta por la amortización y el interés.
Y tienen también un ejemplo acá, un ejemplo también del sistema italiano, de un préstamo de 150 millones de guaraníes con las condiciones correspondientes de, en este caso, de financiación. Y tienen también acá el ejercicio que dice: la importadora César SRL recurre a una institución bancaria para financiar la compra internacional desde Santa Cruz, Bolivia, abrigos. Entonces, llámense pullovers, bufandas, gorras, guantes, cuyo valor en dólares americanos convertido a moneda nacional son 150 millones de guaraníes. Entonces, este monto coincide con el ejemplo con el ejemplo anterior. Y los demás datos para el servicio de financiamiento son los siguientes. Entonces dice K, capital, que es monto a financiar, importe o valor, que son 150 millones de guaraníes. El interés, que es 15% anual. Y en este caso el plazo, el horizonte de vida del servicio de financiación, entonces son 5 años. Y el O, en este caso el O es otros gastos, que en este caso no tenemos. Luego dice: se solicita realizar los cálculos correspondientes, la tabla de servicio de financiación y el valor de gasto financiero, que es interés más otros cargos. Pero en este caso el único gasto financiero va a ser el interés, porque no hay otros gastos según este caso. Entonces tienen todo el procedimiento. Entonces, como siempre, el caso 1 del ejercicio siempre es a efecto de ejemplificar la situación. Miren, observen bien. Cualquier cosa me lo hacen en el foro de ayuda, por favor. Y luego tienen acá ciertas observaciones que también es importante que lean siempre para evitar confusiones y para que se les aclare más, en este caso, la cuestión. Luego tenemos un caso 2, que a partir de acá, como siempre, ya está a cargo de ustedes, aparte otra vez de la tarea, que es la que tienen que realizar y alzar, que nos dice: Las Vertientes S.A. es una firma productora y exportadora de agua mineral al mercado chileno y precisa los servicios crediticios de una entidad financiera para la adquisición local de 10 tubos para circulación de agua. En este caso, una empresa exportadora, pero esta empresa está necesitando adquirir bienes de capital que le permitan, en este caso, producir el producto que va a exportar. Con el fin de usar el proceso de mineralización y posterior exportación del agua mineral, los datos para el servicio de financiación son: entonces, precio de los tubos, que son $1.200 cada uno. Pero ¿cuántos tubos se están comprando? 10. Entonces 1.200 por 10 son 12.000. Entonces $12.000 va a ser entonces el valor de K, que en este caso el capital, en este caso el monto que va a ser prestado a la institución bancaria o financiera. Luego el interés, que es 3,5% mensual. Entonces el horizonte de vida va a estar, en este caso, parcelado o clasificado en meses. El plazo en total van a ser 11 meses. Y acá sí indica que hay otros gastos, que está compuesto por gastos de formalización, que son de $1.890 en el mes 0. Entonces, en el mes 0, como condición del banco, hay que pagar esa suma. Y luego dice comisiones. Y acá tenemos que observar en qué mes o en qué meses pide comisiones. Entonces, $1.360 a ser abonado 2 veces. Y entonces sería en el mes 3 y luego en el mes 6. Eso es aparte otra de los intereses que empiezan a correr a partir del mes 1. Y obviamente la forma de pago mensual. Y nos pide solicitar realizar los cálculos correspondientes a la tabla de servicio de financiación y el valor de gasto financiero, que ahora sí los intereses hay que sumarlos con otros gastos, porque en este caso ya está la figura de otros gastos en este caso. Bueno, entonces luego tienen la tarea, y cualquier duda, cualquier consulta, por favor, lo hacen de manera respetuosa en el foro ayuda.